Lo dijo él. A primera hora. Hablando de fútbol, ¿no? Ahí está la pregunta. Tras la derrota de Ecuador ante Costa de Marfil en el arranque del Mundial, nosotros los ecuatorianos somos muy dados a pasar de la euforia o del triunfalismo excesivo al derrotismo absoluto, ¿no? Pues claro, ¿aún tiene posibilidades Ecuador? ¿Está al borde de la eliminación Ecuador? Depende de Alemania versus Costa de Marfil. Claro, uno podría pensar ahí que un resultado, no sé, un empate, deja abierta la llave, pero obviamente tendríamos que ganar a Curazao, ganar a Alemania, que es bien complicado en el último partido, pero imagínense ustedes, ¿no? Digamos un empate Alemania-Costa de Marfil. Los dos alcanzarían 4 puntos, Ecuador ganando a Curazao 3. O sea, lamentablemente con el resultado del día de ayer entramos en el territorio de la especulación. Aún tiene posibilidades, matemáticamente por supuesto quedan 2 partidos, futbolísticamente, anímicamente, mentalmente, psicológicamente es el problema. Al borde de la eliminación porque es un torneo corto, ¿no? Y el rival directo era Costa de Marfil. En el presupuesto se aspira a ganar a Curazao y por supuesto Alemania es un hueso muy duro de roer. Ya nos enfrentamos con los alemanes en el Mundial del 2006, pero ya clasificados. Habíamos ganado a Costa Rica y a Polonia. Con 6 puntos llegamos a segunda ronda y al último partido caímos 0-3 ante el anfitrión de esa Copa del Mundo. Así que participe respondiendo a la pregunta que está allí en nuestro canal de YouTube de Primera Plana desde hace, veamos, 29 minutos está la pregunta, ya tiene más de 630 participaciones. Siempre es un gusto saber que ustedes están participando con las interrogantes que nosotros hemos planteado, ¿no? Acá me dice, mal ese cuestionario, dice el doctor Javier Salgado. Todas las preguntas se responden sí. Acá el amigo Sergio Ruiz Giraldo dice, faltó la opción fuera Becasese. Bueno, así mismo es esto, ¿no? Juan Castillo dice, así mismo es el fútbol, se cargó el partido Becasese. Bueno, los especialistas coinciden en que el técnico se jaló el segundo tiempo con los cambios no mejoraron al equipo, lamentablemente, al equipo nacional, que tuvo una gran primera etapa, una desastrosa segunda etapa, dábamos por firmado el empate y finalmente el equipo de Costa de Marfil nos hace el gol en el minuto 89, dolorosísimo, ya sin reacción el equipo ecuatoriano, los cambios no surtieron efecto. Me llamó la atención que a Alan Franco, que se le vio sentido en el último tramo del primer tiempo, lo mantenga durante los primeros 15 minutos de la segunda etapa hasta que lo reemplazó Ángelo Preciado. Después ingresó Nilson Angulo, La Rola Rodríguez al equipo ecuatoriano. Fue muy cuestionado el ingreso de Jackson Poroso, cuyo rendimiento prácticamente pasó desapercibido. En fin, veamos qué pasa, ¿no? ¿Qué me dice por acá? ¿Por qué dejaron, dice el Andre, que le pusieran la camiseta a Rocky? ¡Qué barbaridad! Ahorita yo creo que la Caramelo va a tener que cerrar las cuentas de redes sociales un buen tiempo, ¿eh? Yo que no sé nada de farándula, Alejandra Jaramillo, obviamente todos sabemos quién es, muchos sabemos quién es. Su novio, ¿cómo le dicen? Beta me parece que es. Le puso ahí la camiseta, el estatua de Rocky, que dicen que es de mala suerte, que no había que poner, etcétera. Yo no sé de esas cosas, algunos son caballeros, otros no. Dicen que esa cábala le terminó pasando factura. Esto es más o menos, ¿no? Y van a coincidir los amigos que saben de fútbol. Es como cuando los equipos salen al campo de juego previo a una final y pasa que alguien toca la copa, ¿no? Va tocando la copa y resulta que eso dicen los caballeros que es de mala suerte. Bueno. Vean, le envío un abrazo a don Eduardo Espinosa Fernández. Apreciado amigo, ya estoy llegando a los 70 años y sigo con los pies sobre la tierra, dice don Eduardo. Bueno, la selección ilusiona siempre. Son cosas del fútbol, ¿no? Vean, yo hoy sigo con mi camiseta tricolor. Quedan 2 partidos. Yo creo que la selección tiene con qué para ganar el próximo sábado, tiene con qué para pelearle con Alemania, que es un hueso durísimo de roer. Pero les voy a decir algo, que también decían algunos. Andrés Ponce, por ejemplo, colega periodista de Guayaquil, recordaba la generosidad de este mundial.
Este mundial no clasifican, de las 32 selecciones, no clasifican 16 para octavos de final. Este mundial tiene 48 selecciones y corresponde pues tener una fase de 16avos de final. O sea, clasifican los 2 primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros. Ecuador tiene chances matemáticas de clasificar, inclusive siendo uno de los mejores terceros para lograr ese cuarto partido que sería de 16avos de final en el desarrollo de esta Copa del Mundo. Así que, bueno, a levantar el ánimo, porque esto es así. Ya, esto es así. A veces se pierde, a veces se gana, a veces se empata, pero hay que levantar el ánimo y hay que seguir apoyando a la selección. Ya habrá tiempo, obviamente, para cuestionar al técnico, para cuestionar el rendimiento de algunos jugadores, pero no bajemos la moral. Eso es lo que tenemos a veces de malo nosotros. ¿Somos en extremo triunfalistas o somos en extremo derrotistas? Así nomás. Ya. Ya. Me dicen que no puso en la camiseta el novio de la Caramelo en la camiseta de Rocky, sino otra persona. Por ahí un locano, dicen. Abrazos. Gracias por este mensaje. Karen Sánchez, que también está en sintonía. Bueno. Dice acá, vamos a hablar de eso. A propósito de, cuando vi al presidente en pantalla dije, perdimos, dice Yomar. Bueno, a ver, dejemos eso de lado y vamos a hablar justamente de la presencia del señor presidente de la República. Aquí me dice también, Sonita Calispa, un abrazo para usted. No fue el Beta, dice, no le dejaron, fue otro, dice. ¿Quién fue el que puso la camiseta? Bueno, los caballeros están enojadísimos, ¿no? Y ayer veía en un video que el Beta estaba ofreciendo una disculpa. Bueno, pobre Caramelo, deben haberle enviado un montón de mensajes ahí insultantes el día de ayer, ¿no? A ver, don Cristian Alvarado, buenos días. Siendo positivos, dice, jugamos 3 partidos, extremadamente positivos, jugaremos 4. Bueno, es así, gracias Juanca, es así. Veamos qué pasa. A ver, en el marco del Mundial, o a propósito del Mundial, la semana anterior de pronto el señor presidente de la República anuncia que viene de viaje a los Estados Unidos. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a ver, ¿fue la Cancillería o fue la Secretaría de Comunicación? Déjenme chequeo. Ya, fue la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Dieguito, póngame el primer documento, por favor, que es el comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República. Este documento es del 12 de junio, es decir, del pasado viernes 12. Presidente Daniel Noboa cumplirá agenda de trabajo en los Estados Unidos. Dice, el presidente Daniel Noboa viajó a Estados Unidos junto a su comitiva oficial para cumplir una agenda de alto nivel enfocada en el fortalecimiento de la cooperación bilateral en seguridad, la lucha contra el crimen organizado transnacional y el posicionamiento internacional del Ecuador. En la Casa Blanca, el presidente Noboa será recibido por Stephen Miller, jefe adjunto de Gabinete para Políticas y asesor de Seguridad Nacional. Durante este encuentro, ambas autoridades revisarán los resultados de las acciones conjuntas que Ecuador y Estados Unidos ejecutan para combatir al crimen organizado transnacional, el narcotráfico y las estructuras criminales transnacionales que afectan a la región. Asimismo, dialogarán sobre futuros mecanismos y estrategias orientadas a fortalecer la seguridad. Estados Unidos es uno de los principales socios de Ecuador en materia de seguridad, comercio, inversión y relaciones diplomáticas. Por ello, este encuentro reafirma la voluntad de ambas naciones de profundizar una agenda común basada en la cooperación, la confianza mutua y la defensa de los valores democráticos. Como parte de su agenda, el jefe de Estado concederá una entrevista a Televisión Azteca, espacio en el que expondrá las principales acciones impulsadas por el gobierno para fortalecer la seguridad, combatir el narcotráfico, el narcoterrorismo y fortalecer la presencia del Estado en los territorios afectados por la violencia criminal. Además, presentará los resultados alcanzados por Ecuador en la reducción de los índices delictivos y la importancia de consolidar alianzas estratégicas con países amigos para enfrentar amenazas comunes que trascienden las fronteras nacionales. Ojo con el comunicado, y quiero enfatizar en las fechas porque no es un tema menor. 12 de junio se emite el comunicado. 12 de junio, viernes. Entiendo, y corrígeme alguno de mis colegas que siempre escucha este espacio si estoy equivocado, pero entiendo que el decreto ejecutivo que emitió el presidente de la República a propósito de su viaje daba cuenta de un desplazamiento del 11 al 15. Voy a ver si se me abre la página de decreto. No se me abre acá, lamentablemente ese es el problema cuando estamos en el exterior. No se suele abrir la página de decretos, pero si alguien tiene la gentileza de chequearme este detalle, entiendo que era del 11 al 15, o sea, el presidente se desplazaba el 11 y regresaba el 15 al país, de acuerdo, insisto, al decreto ejecutivo que estoy señalando, y el 12 se emite este comunicado. Pero en este comunicado no se habla de la fecha de la reunión,
O sea, este comunicado dice, o es emitido el 12 de junio, dice que el presidente viajó a los Estados Unidos, habla de una comitiva oficial para cumplir una agenda de alto nivel, dice que en la Casa Blanca el presidente se va a reunir con el mencionado funcionario, la única reunión que se señala. Por ahí se menciona una entrevista con Televisión Azteca, pero no dice fechas y no dice horas el comunicado de la Presidencia de la República. Gracias. Siempre mis oyentes. Le envío un abrazo al apreciado doctor Efrén Guerrero, @auraneurótica. Dios le pague, doctor. Confirmado del 11 al 15. Tenía en mi cabeza, no pude descargar el decreto en este momento, pero Efrén Guerrero me confirma del 11 al 15. O sea, el presidente sale el 11 y debe regresar el día de hoy al Ecuador, del 11 al 15, el decreto ejecutivo, y seguramente ese decreto, no he revisado la información de la Asamblea, pero tiene que haber llegado a la Asamblea Nacional, porque los desplazamientos internacionales tienen que ser informados a la Asamblea Nacional. Gracias, doctor. Dieguito, le voy a compartir el decreto. Ahí está el decreto. Si lo podemos poner en pantalla. Gracias, Efrén Guerrero, que me compartió el decreto. Es el decreto ejecutivo 418. En donde el presidente anuncia este desplazamiento al exterior, este decreto ejecutivo emitido el día 11, cuyo artículo 1, si lo tenemos, póngalo en pantalla el decreto, Dieguito. Dice el artículo 1, declarar en comisión de servicios a la comitiva que acompañará al presidente constitucional de la República en un viaje oficial, ahí está, a los Estados Unidos de América, que se realizará del 11 al 15 de junio. Artículo 2, la comitiva oficial estará integrada por los ministerios, secretarías y demás entidades del Estado que en el ámbito de sus competencias en atención a los objetivos de la agenda presidencial contribuyen al desarrollo de las actividades previstas. Tanto estas actividades como la comitiva de apoyo serán notificadas por la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia de la República. Vean, si revisamos el artículo 2 del decreto ejecutivo 418, eso de suyo ya llama la atención, porque no especifica quién es la comitiva. En otros decretos, y si revisan ustedes la web de la Presidencia donde reposan los decretos ejecutivos, hay decretos en los cuales el presidente ha informado quiénes son los integrantes de la comitiva. No ha sido el caso de Noboa. No es la primera vez que se emite un decreto tan general donde se habla de modo general de la comitiva, pero la práctica estila que los presidentes en los decretos ejecutivos de viajes internacionales coloquen los integrantes en el decreto de la comitiva que los va a acompañar. Aquí se deja una cosa muy general. Ya se habla de ministerios, secretarías y demás entidades del Estado en el ámbito de sus competencias. Pare de contar. Pero bueno, reitero. Dice del 11 al 15 de junio. 11 fue jueves. ¿Ya? Hoy es 15. Y recién el día de hoy, gracias, Dieguito. El pequeño gran problema, audiencia, es que recién hoy, lunes 15, lunes 15, va a tener actividades oficiales, cuando el desplazamiento dice del 11 al 15. O sea, ¿qué hizo el 11? ¿Qué hizo el 12? ¿Qué hizo el 13? ¿Qué hizo el 14? Recién consta una actividad del 15. Actividad oficial, una entrevista no es una actividad oficial. Una entrevista suele ser parte de las agendas que tienen los mandatarios, no una actividad relacionada con sus funciones. Es decir, no es una reunión de alto nivel, no es un diálogo con otro mandatario, ni mucho menos. Una entrevista es eso, una entrevista. Porque alguien me va a decir, bueno, tuvo la entrevista con Televisión Azteca. Imaginémonos eso. Ya, pero ¿qué más? Hasta que pasa lo que pasó el día de ayer. Porque claro, ¿y cuál es mi cuestionamiento? Ya, a mí en lo personal, puedo caer mal en lo que voy a decir. A mí no me molesta que el presidente vaya al estadio de Filadelfia. No será el primero y no será el último. El pequeño gran problema es que se fue el 11, no se sabe qué hizo el 11, no se sabe qué hizo el 12, no se sabe qué hizo el 13 y el 14. Pese a que los colegas en el chat de la Secretaría de Comunicación y en el chat de la Cancillería preguntan permanentemente la agenda de actividades del presidente, que no es la primera vez que pasa, la agenda de actividades del presidente, ¿qué va a hacer el presidente? ¿Para qué? Para informar. Y hay un silencio sepulcral, porque claro, la orden es no informar. Resulta que ayer un director de cámaras le mostró al presidente en el minuto, me parece, 81 del partido de Ecuador con Costa de Marfil, en el palco del estadio de Filadelfia, donde se jugó el cotejo por el Grupo E de la Copa del Mundo de Estados Unidos. Póngale, por favor, la imagen, que es esta es la imagen del presidente.
Esta es la imagen del presidente. ¿Ya? No es una imagen oficial, no es una fotografía que compartió la Secretaría de Comunicación, no tuvieron la prolijidad, no tuvieron la sinceridad de decir, el presidente va a cumplir estas actividades, entre ellas va a asistir al partido de fútbol. O sea, informa. Yo reitero, a mí, no me molesta que el presidente haya ido al partido de fútbol. No será el primero, o no es el primero, ni será el último. No es el único que ha ido a un estadio. Yo recuerdo que en 2019, por ejemplo, fue captada, acá tengo la fecha exacta, ya les digo. En agosto del 2019, fue captada la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, con Iván Granda, su esposo, quien también ocupaba un cargo, creo que era ministro de Inclusión Económica y Social. Fueron captados en el estadio del Atlético de Madrid, atestiguando un partido del equipo colchonero, en el estadio que en aquel tiempo se llamaba Wanda Metropolitano. Hoy tiene otro nombre, ¿no? Pasó de Vicente Calderón a Wanda Metropolitano y ahora tiene otro nombre. Fue captada en agosto del 2019. Tampoco se informó sobre las actividades de la ministra Romo en su momento. Pero que estamos hablando del presidente, informan de un desplazamiento del 11 al 15, generan un comunicado en donde dice que va a tener una reunión de alto nivel, alto nivel. El presidente se va 4 días y se informa de apenas una reunión de alto nivel. Una. Con un funcionario de la Casa Blanca, con un funcionario de los Estados Unidos. No informan qué otro tipo de actividades personales. Y ojo, si ustedes revisan, porque ese es mi cuestionamiento, ¿cuántos viajes ha tenido el presidente de la República por cuestiones personales? ¿Cuántos? Revisen la página web de la Presidencia de la República y se van a encontrar con un buen número de desplazamientos internacionales que ha tenido el presidente para temas personales. No se habla de la agenda oficial. Va a los Estados Unidos por cuestiones personales, ya pasó en diciembre, ya ha pasado en otras ocasiones. En este caso no pusieron en la agenda que el presidente va a cumplir actividades oficiales. Hablaron de más una entrevista. Nunca informaron que el presidente iba a estar presente en el partido en Filadelfia. Mi cuestionamiento es ese. Mi cuestionamiento radica en la ausencia de transparencia. A mí no me molesta que el presidente haya ido al estadio. No me molesta. Me molesta que no se informe, me molesta que se mienta, me molesta que crean que somos tontos, que no nos vamos a dar cuenta. Ya, entonces, ¿saben qué pasó después? Después de toda la controversia por la presencia del presidente de la República, porque ¿saben qué? Si la presidencia o la Cancillería o la Secretaría de Comunicación le informaban al país que el presidente iba al estadio, no pasaba nada. Pero generan un decreto ejecutivo el 11, recién aparece el comunicado el 12, no se sabe qué actividades hizo el presidente el 11, el 12, el 13, tampoco el 14, se difunde la imagen del presidente en el estadio, que lo hizo un director de cámaras en el curso de la transmisión. Y allí nos enteramos que el presidente estuvo en el estadio. Y claro, con toda la polémica, recién después de la polémica, la Cancillería o la Secretaría de Comunicación emite un comunicado, póngame el comunicado por favor, con la agenda que supuestamente va a cumplir el día de hoy el presidente de la República. ¿Cuál es la agenda? Y ojo con esta agenda, la que está en pantalla. No ponen horas, no ponen el sitio. En el comunicado del jueves hablaban de una reunión, ahora ponen 2, pero no ponen las horas. La primera es una reunión con Stephen Miller, jefe adjunto del Gabinete para Políticas y asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Y la segunda, una reunión con Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, con el fondo de la Casa Blanca. Uno se imagina que será en la Casa Blanca. Ayer yo pedí a la Cancillería que se ratifique si la reunión va a ser en Washington, en la Casa Blanca, pero silencio sepulcral, como pasó con otras inquietudes que plantearon los colegas periodistas en el chat de la Cancillería ecuatoriana. Y por supuesto también, André, es absolutamente cierto lo que dice Andrea, yo estoy completamente de acuerdo. Lo de la agenda personal también es cuestionable. Ojo, al ser un servidor público y al ser el primer servidor del Ecuador, por supuesto que tiene el derecho a su vida privada y a su vida personal. Ya. Pero su vida privada y su vida personal también puede tener incidencia en las decisiones de política pública o en las actividades públicas que puede desarrollar el presidente. Y claro, a nivel personal, por eso yo decía que no es la primera vez que el presidente viaja o sale del país por cuestiones personales y los ecuatorianos no nos enteramos
cuáles son esas actividades. Tampoco precisamos enterarnos de las especificidades o las cosas más íntimas del presidente, porque tiene derecho a su vida personal sin duda. Pero si te desplazas con recursos públicos, si estás ejerciendo la primera magistratura, si utilizas el avión presidencial, si los viáticos además no solamente son para el presidente, vamos a imaginarnos que el presidente no renuncia a sus viáticos, pero su equipo de seguridad, porque es obvio, el presidente tiene que viajar con un equipo de seguridad, porque es el presidente. Eso tampoco me molesta a mí. El presidente tiene que viajar en el avión presidencial y tiene que viajar con comitiva oficial, con seguridad, porque es el mandatario. Para mí el problema no es ese, para mí el problema es la ausencia de transparencia. Y claro, Andrea pregunta, ¿qué hace cuando va allá? Deberíamos poder saber lo que hace nuestro presidente. ¿Por qué? Porque es el presidente. No es un ciudadano común y corriente, no es cualquier persona, es el presidente de la República. Es el primer magistrado del país, viaja con recursos públicos, utiliza el avión presidencial, su seguridad también implica erogación de recursos públicos. Ya, dice, ¿no le molesta que haya ido con recursos públicos con un partido? A ver, yo reitero, no es que no me moleste, a mí no me incomoda que vaya al partido, a mí me incomoda que se engañe al país, a mí eso me incomoda. Ya, tampoco nos hagamos, no es la primera vez que un presidente viaja y cumple otro tipo de actividades en el marco de su viaje. Si el presidente va a los Estados Unidos y tiene una agenda robusta de reuniones y en medio de la agenda robusta va al partido, a mí no me molesta. Por eso yo insisto, a mí en lo personal, la presencia del presidente per se en el partido no me molesta. Lo que me molesta es que se haya ido del 11 al 15, que se nos engañe hablando de una agenda que no se cumplió hasta el día de hoy. Que no sepamos qué hizo los 4 días anteriores, sino recién sepamos lo que supuestamente va a ser el día de hoy. Ese es el punto que yo planteo, para que se entienda. Esa es la parte que a mí me molesta. Que haya ido al partido per se no me molesta. Porque reitero, lo han hecho otros presidentes. Sí, actividades personales, sí. Pero en el marco de una agenda oficial. Pero mi pregunta es, y planteo este interrogante, me imagino que en la presidencia deberían responderle, ¿no? Que han demostrado que no les importa la crítica pública. ¿Qué hizo el presidente el 11, el 12, el 13 y el 14 antes del partido? ¿Qué hizo el presidente? ¿Cuáles fueron sus actividades? ¿Por qué se fue el 11? Si las reuniones iban a ser el 15 recién. ¿Por qué se fue el 11? ¿Por qué no se fue el 14? El partido fue a las 6 de la tarde. ¿Por qué no salió el domingo 11 en el avión presidencial? Informando, ¿no? El presidente se desplazará el día domingo 14 a los Estados Unidos para sostener el día 15 reuniones de alto nivel en la Casa Blanca. Previamente el domingo 14 el presidente acompañará a la selección en el partido. O sea, informen, transparenten. A mí eso es lo que me molesta. Esa es la parte que me incomoda. ¿Por qué el presidente se va 5 días y solamente el último día tiene actividades oficiales? ¿De qué estamos hablando? Ese es el tema. Y acá, y ojo que el desplazamiento es en otra ciudad. Cuando la comunicación hablaba de Washington, el presidente estaba en Filadelfia. Filadelfia pertenece a Pensilvania. Es otro estado. ¿Ya? No estaba en Washington, Distrito de Columbia, ¿no? Estaba en Filadelfia, Pensilvania. ¿Cómo se desplazó? ¿Fue en la nave que lo llevó hasta Ecuador? ¿Si lo hizo en avión comercial, en aeronave privada? Todos esos detalles deberíamos saber. Si usas el avión presidencial, este debe contar con permisos de aeronáutica de Estados Unidos y el gasto de combustibles y uso del avión debe ser justificado con agenda, dice José Antonio. Es que ese es el problema. Por eso digo, no nos perdamos. O sea, no se trata solo de ver a Noboa sentado viendo el partido. Y a los fanáticos y a los sectarios, les invito a que reflexionen sobre esto. Yo creo que hay que tener una crítica sustentada. Procuro hacerlo. Si el presidente informaba, viaja el domingo para la reunión del lunes, pero va a aprovechar el domingo y se va al estadio y el lunes va a tener estas reuniones, yo creo que podemos comprarle el argumento. Pero te vas el 11 para tener reuniones el 15. ¿Cuáles fueron las actividades que desarrolló durante los 4 días precedentes? ¿Por qué nos tenemos que enterar que el presidente de la República estuvo mirando el partido de Ecuador en el estadio de Filadelfia a través de una toma de televisión de 3 segundos, enfocada por la transmisión internacional? Porque si no había esa transmisión, no nos enteramos. El tema es la ausencia de transparencia. Y porque además, gracias Pedro, previamente, algunos medios de comunicación, aquellos que, por ejemplo, eluden generar cuestionamientos, ¿no? Publicaban una fotografía de Noboa con sus 2 hijos.
señalando que el presidente ya vive la emoción del debut, bla, 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 con sus 2 hijos, sin informar dónde estaba el presidente. Y de pronto el presidente aparece en el estadio. Ese es el problema. No nos perdamos. Es lo que yo, al menos, critico. ¿Ya? Acá me dice Yomar, debieron incluso decir que iba a apoyar a nuestra selección. Pero díganlo. Díganlo. Digan, sean sinceros. Y al utilizar recursos públicos, al desplazarse en el avión presidencial, al ser el presidente, el país tiene el derecho de saber y el presidente y el ejecutivo tienen la obligación de informar qué tipo de actividades desarrollan utilizando esos recursos públicos. Acá mi doctora Soledad Montero Murguete está completamente indignada, totalmente indignada, dice, por la forma en la que nos tratan, empezando por el presidente. Y quizás esa reunión podría tratarse vía Zoom, no lo sabemos, porque ¿saben qué? No informan, no explican, no dicen. Si tuvieran un poquito de sinceridad y de transparencia, créanme, las reacciones serían distintas. Pero no solamente eso. Resulta que el fin de semana, previo a esta controversia, el día sábado, a las 7:45 de la noche, aparece esta fotografía en redes. Póngame, por favor, la siguiente fotografía, Dieguito. El post de María Elvira Salazar. María Elvira Salazar es una congresista de los Estados Unidos. Ella es periodista, la recordamos obviamente por el ejercicio de la profesión. Yo no sabía que era congresista, perdón mi ignorancia, no tenía idea que María Elvira Salazar era congresista. Yo la recuerdo como periodista. Bueno, aparece esta fotografía, ¿no? Y dice María Elvira Salazar, con el presidente Daniel Noboa compartimos una convicción: la seguridad y la libertad de nuestros pueblos no son negociables. Ecuador ha asumido con valentía uno de los mayores desafíos de nuestra región. Estados Unidos tiene en Ecuador un aliado estratégico para enfrentar las amenazas que ponen en riesgo la estabilidad del hemisferio y construir un futuro más seguro para las próximas generaciones. Suena muy bonito lo que dice María Elvira Salazar, hermoso, lindo ese texto. Pero ¿saben cuál es el gran problema de esto? Primero, que algunos medios hablaban de que esto era parte de la agenda oficial. Supuestamente, ¿no? Yo leí algunos medios que publicaban: el presidente mantuvo un encuentro, una reunión oficial con la congresista María Elvira Salazar. O sea, mantienes una reunión oficial con una congresista. No le quite, póngale de nuevo la imagen, Dieguito. Un ratito más, ya le digo cuando le quite. Eso, gracias, Dieguito. Mantienes una reunión con una congresista, una reunión oficial con una congresista en un local de vinos. O sea, perdón, pero, a ver, esto yo no lo he visto jamás. Una reunión oficial en una tienda de vinos. Una reunión oficial, además, vestidos ambos informalmente. Todo esto comunica, son detalles. Son parte de la comunicación oficial. Entonces, como algunos medios colegas, perdónenme, medios colegas y amigos, con todo cariño y respeto, por eso es que la gente nos critica muchas veces, nos cuestiona, nos manda a volar con justa razón, a veces sin razón, otras veces con justa razón. Pero podemos poner una reunión oficial y posteamos esta fotografía de 2 personas que se les ve relajados, de manera informal, relajados hasta en el vestuario. Y en un local de vinos. Y esto lo presenta como reunión oficial. Es en serio, y alguna gente se enoja cuando se critica este tipo de cosas. Pero ¿cómo presentas esto como una reunión oficial? Yo en este punto no entiendo nada. Lo presenta como reunión oficial. ¿Ya? Acá, por ejemplo, me escribe un oyente y me dice: ahí se entiende por qué quieren destruir documentos de las auditorías de Contraloría que pusieron en la ley que aprobaron la semana anterior, que eso también está pasando de agache, ¿eh? Eso habrá que hablar esta semana también. ¿Cómo incluyeron ahí esta disposición en la última norma aprobada la semana anterior, en esta ley para regular el uso de uniformes policiales y militares, y de pronto allí incluyeron entre gallos y medianoche una disposición que faculta que se destruyan los documentos de las auditorías de la Contraloría? Por Dios, uno no entiende ese tipo de cosas. Por acá otro mensaje. Yo, como digo, hay indignación de mucha gente. Reitero, no necesariamente porque el presidente haya ido a un partido de fútbol. Tenemos la falta de transparencia. ¿Y por qué no explican? No dicen con sinceridad. Y porque además, ¿cómo se va 5 días, de los cuales en 4 no se sabe qué hizo el presidente de la República con recursos públicos?
Aquí, por ejemplo, me escribe una servidora pública. A los servidores públicos, para darnos viáticos y movilización, nos piden justificar el viaje previo. Si puedes viajar el mismo día y volver el mismo día, mejor, así no te dan viáticos. Al volver debes presentar un informe día por día sobre las actividades que desarrollaste y entregar facturas. Y si no, Contraloría va a procesos de auditoría viáticos, donde si para ellos no era necesario el viaje, vienen las glosas y debes presentar los productos alcanzados en la comisión por la cual te desplazas. ¿Ya? ¿Qué tal? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estas cosas, por supuesto, con justa razón generan indignación. Reuniones de alto nivel. El presidente aparece en una fotografía con una congresista estadounidense en un local de vinos. Reuniones de alto nivel. El presidente de la República aparece en una imagen en la transmisión oficial del partido de Ecuador versus Costa de Marfil, presente en el estadio, sin que esa actividad haya sido comentada, haya sido mencionada, haya sido informada por parte de la Cancillería. El presidente de la República emite un decreto ejecutivo informando un desplazamiento al exterior de Estados Unidos del 11 al 15, pero del 11 al 14 no ha tenido actividades oficiales. Entonces, ¿qué hizo el presidente los 4 días precedentes? Todo esto, reitero, debe generar nuestra molestia, nuestra indignación, por supuesto que sí, y demandar explicaciones. A mí me molesta esto. A mí, reitero, no me molesta haber visto al presidente en el partido de fútbol. No me molesta eso. Me molesta el contexto. Me molesta la falta de transparencia, me molesta que no se diga la verdad, me molesta que nos vean la cara. Eso me molesta a mí. Ese es el punto que yo planteé. ¿Qué me dicen por acá? Y claro, es incongruente, gracias André, que este mensaje también es importante. La semana anterior, o hace 2 semanas, decidieron anunciar la fusión de ministerios, ¿no? Y se habla de una nueva reducción del aparato del Estado, que no ha sido tal. No ha sido tal. El aparato del Estado no se ha reducido. El aparato del Estado más bien ha aumentado. La presencia de funcionarios. Del año pasado a este año. El año pasado hubo una reducción de ministerios, esta vez otro más. Nos hablan de un discurso de transparencia y un discurso de austeridad. ¿Ustedes creen que esto es una muestra, una demostración de austeridad? Por Dios, tengamos audiencia, sentido crítico. Eso no nos hace opositores, sufridores, correístas. La típica, no, uno genera este comentario correísta, uno genera este comentario opositor, uno genera este comentario vende patria, cosas así. Uno escucha un montón de tonterías. Cuando, reitero, se puede ser partidario del presidente Noboa sin que eso signifique otorgar un cheque en blanco y no generar una crítica. ¿Ya? La transparencia siempre será importante. Quiero aprovechar rápidamente, antes de cerrar el comentario sin rodeos, no puedo dejar de comentar el tema de Mónica Silva, rapidito. Ese es un tema que quedó pendiente el día viernes. Quiero, Diego, que recapitulemos el comentario que hizo el ministro del Interior, John Reinberg, la semana anterior, el día después de que apareció muerta Mónica Silva, la activista extranjera residente en el Ecuador y en la península de Santa Elena, y que en los últimos tiempos había sido ella muy viral, muy mediática, presentando denuncias sobre presuntos actos de corrupción en Santa Elena. Ella apareció muerta la semana anterior. Y siempre hablamos en este espacio de la mesura. Y en este espacio cuestioné el desatino del ministro Reinberg en una entrevista con mi colega y amigo Jorge Ñacato en Radio América. Póngame, por favor, el audio el video de la entrevista de la semana anterior, Diego. El resultado de la autopsia, eso se va a hacer ahora en la mañana. Lo que le puedo adelantar, se presume que la señora murió de suicidio. Se encontraron en el lugar los indicios necesarios para llegar a esa determinación. Dentro de las primeras versiones que dio su pareja sentimental, porque el hecho sucedió en el interior de su casa, lo que pudo decir es que ella tenía problemas de depresión. Ella estaba bajo algunos medicamentos, de lo que entiendo, por el tema de depresión. Él había recibido un mensaje horas antes del lamentable hecho de ella, pues de alguna forma le estaba diciendo palabras bonitas que no las tengo por qué comentarlas hacia él, que sonaba un poco a despedida, y que luego pues este lamentable hecho. Así que vamos a esperar el resultado de la autopsia, y junto con eso, ya que la criminalística que está trabajando en el sitio, pues se podrá informar, pero hasta el momento
lo que se conoce es todos los indicios de un aparente suicidio fue lo que se encontró en ¿La el lugar. hipótesis de asesinato se descarta por el momento o nada? No, el hecho, como le digo yo, hecho lamentable, por supuesto. Esto es lo que se encontró, las señas en el cuello, la soga, el palo donde uno pues se agarra, y en el interior de su casa donde la familia está. Entonces, eso es lo que tengo de información hasta ahora. Sin embargo, vamos a esperar que termine criminalística hacer su trabajo, la autopsia termine y dé los resultados, y ahí podremos dar de forma más concreta lo que sucedió en este lamentable hecho. Esta fue la declaración irresponsable desde mi punto de vista, completamente apresurada y irresponsable por parte del ministro Reimer la semana anterior. Primero porque él no puede ser el vocero de un proceso de investigación que está a cargo de la Fiscalía. Segundo, porque hay que dejar que Criminalística y la Fiscalía avancen en la investigación para establecer qué fue lo que pasó con Mónica Silva. Y tercero, porque el propio ministro del Interior tuvo que recular y al día siguiente de esta declaración emite el 11 de junio, el jueves, un post en su cuenta de ex. Póngame el post del ministro Reimer, Diego. Ese es el post del ministro Reimer. Luego de que el ministro se equivoca y genera esta desatinada declaración, y con toda la polémica que se armó, sin entender la gravedad de lo que había ocurrido, sin entender el apresuramiento y el desatino, y el haber dicho lo del suicidio. Ya el ministro dijo que todas las evidencias apuntan a que fue un suicidio. Ya, pero como aquí se ha armado incluso un conflicto internacional, porque resulta que hasta desde Polonia se han enviado equipos de alto nivel por la muerte de Mónica Silva para la investigación correspondiente. El ministro tuvo que recular y emite este posteo a propósito de, a su vez, una información que publicó la Fiscalía General del Estado. En la parte de abajo está el post de la Fiscalía, donde dice, respecto de la investigación previa iniciada por la muerte de Mónica K. Fiscalía solicitó cooperación internacional para incorporar peritos extranjeros que aporten elementos técnicos especializados a las diligencias que se desarrollan dentro de la causa y contribuyan al esclarecimiento de los hechos. Frente a eso, el ministro tuvo que recular. Y el ministro posteó un día después de esta declaración con Jorge Ñacato que acabamos de escuchar en Radio América. Ante el fallecimiento de Mónica S., ocurrido el pasado 8 de junio, expreso mi solidaridad y condolencias a su familia y seres queridos, que era lo primero que tenía que haber hecho el día de la entrevista. Lo primero. Pero acá las autoridades muchas veces se olvidan de la empatía. Lo primero que tienes que hacer es solidarizarte, entender que detrás de una muerte hay seres queridos, hay una familia, hay un factor humano, que se olvidan, ¿no? A veces cuando emiten declaraciones desatinadas, apresuradas o fríos comunicados. Luego dice, he dispuesto que en el ámbito de nuestras competencias, ahí sí el ámbito de las competencias, como Ministerio del Interior, las indagaciones se desarrollen con mayor celeridad, rigurosidad y transparencia para que los hechos sean plenamente esclarecidos, además de colaborar íntegramente con los poderes del Estado a cargo de esta investigación y con la decisión de incorporar peritos internacionales. Nuestro compromiso es contribuir a que la verdad salga a la luz y que no quede ninguna duda sobre lo ocurrido. Gracias, Diego. Todo esto que pone el ministro el 11 de junio, tenía que haberlo dicho el día anterior, cuando concede una entrevista a un medio de comunicación colega y en donde afirmó que todos los indicios apuntaban a un suicidio. Todo esto. Si después de una investigación independiente, con apoyo internacional, se determina un suicidio, es otra cosa. Pero declaraciones apresuradas para tratar de direccionar, porque claro, todos los medios, no todos, muchos medios de comunicación y muchos portales digitales, aquellos que replican permanentemente las narrativas gubernamentales sin ningún tipo de contraste y sin ningún tipo de actitud crítica como corresponde en el quehacer periodístico, replicaron y dieron por sentado. Mónica Silva se suicidó. Ministro del Interior, 2 puntos, Mónica Silva se habría suicidado. Y así, sin ningún tipo de contraste. Para mí el daño ya estaba hecho. Después se da cuenta y el ministro Reimer publica este post, que es el post correcto. Este es el post correcto. Recula el ministro y publica algo que debió haber manejado desde el principio. Primero empatía, solidaridad y después apertura en investigación sin tomar partido y sin afirmar de manera apresurada que Mónica Silva se suicidó. ¿Dónde está la prudencia? ¿Dónde está la seriedad? ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está la responsabilidad?
Entonces yo no quería cerrar el comentario sin rodeos del día de hoy también comentando este tema, a la espera de que las investigaciones puedan avanzar y se pueda conocer la verdad de lo que pasó con Mónica Silva. Y esto que no quede en impunidad. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.